Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Gracias de verdad nuevamente por estar aquí en su canal. Bueno, el video de hoy es ¿cuándo es a la final trompeta? ¿Cuándo es a la final trompeta? ¿Ok? Hoy sábado 3/15/25, es decir, que estamos ahorita ya, ¿verdad? Marzo 15, 2025. Y bueno, entonces, ¿cuándo es a la final trompeta? Mire, hay muchos que, o más bien hermanas y hermanos en Cristo, que están diciendo, ¿verdad?, que esto mm, va a ser, ¿verdad?, en la fiesta de las trompetas. Otros hermanos en Cristo dicen, no, es que esto es en cualquier momento, ¿verdad? Y hay quienes están diciendo, no, es que esto es en la trompeta séptima, ¿verdad?, de Apocalipsis, ¿ok? Bueno, yo les digo, ¿verdad?, que yo veo aquí, primeramente, ¿verdad?, que no es en la trompeta 7 de Apocalipsis, porque esto es de juicios. Y yo creo también, ¿verdad?, que no es, creo, no que no sea, creo también que no es en tiempo de la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos nada que ver en sí, ahorita, ¿verdad?, para el arrebatamiento, con las fiestas que se le dieron al pueblo de Israel, porque son fiestas de Dios, ¿ok? Entonces, lo que yo sí veo aquí es que sí puede ser en cualquier momento. Ahora, pero es que se refiere a la final trompeta. ¿Cómo usted puede decir que puede ser en cualquier momento? O sea, a ver, explíquelo. Bueno, pues lo voy a explicar, ¿verdad?, en versículos que yo he mirado aquí en la Biblia, que nos enseña, ¿verdad?, y nos habla de la trompeta. ¿Ok? Bueno, para eso vamos a irnos entonces directamente a 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 51, y dice así: He aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos. A ver, el no dormiremos, aquí lo que quiere decir es no moriremos, ¿ok? Dice, mas todos seremos cambiados. ¿Ok? ¿Se acuerdan de que nos habla, ¿verdad?, de un cuerpo incorruptible, o sea, un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, glorificado? Bueno, pues entonces es cuando dice, y seremos cambiados, ¿ok? Bueno, dice 52, en un momento, en un abrir de ojo, es decir, en un pestañeo, a la final trompeta, ándele, mire, ahí es a donde nos está diciendo a la final trompeta, ¿ok? Pero mire lo que dice, porque se sonará la trompeta. A ver, esto es el mío, ¿ok? Lo que yo he mirado. Y le voy a dar más información de esto. Fíjese bien, porque sonará la trompeta. A mí esto me suena como que si fuera a sonar una bocina, ¿ok? Para que lo oigan ciertas personas, ¿ok? Entonces, allí donde dije, porque sonará la trompeta, entonces usted ráyele allí, póngalo en mente, no para que usted lo crea directamente, porque si no, si usted no lo cree, bueno, pues no, pero dice, como yo lo estoy creyendo, ¿ok? Que dice, porque sonará la trompeta. Entonces yo pienso que sonará la trompeta quiere decir, ¿verdad?, que esto va a ser como abrir una bocina, ¿verdad?, para que se oiga, ¿verdad? Entonces dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Mire, cambiados otra vez, donde dice seremos cambiados, acá dice seremos cambiados, ¿ok? Ahora, dice 53, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, ¿ok? Que no va a morir jamás. Ok, entonces, ya dicho esto, ¿verdad? Vamos a ver entonces nosotros aquí mismo, ¿verdad?, tratando el mismo caso, ¿verdad?, para lo de la trompeta. Vamos a mirar nosotros entonces ahora en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Porque ahí es, todos nos sabemos esta cita, ¿verdad? Pero la vamos a leer para quienes son nuevos aquí, tengan el entendimiento, ¿verdad?, de que estamos tratando de enfocar bien, ¿verdad?, lo que viene siendo
el arrebatamiento y por lo que nos dice el apóstol Pablo a la final trompeta, ¿ok? Mire lo que nos dice en la venida del Señor, fíjese bien, ¿ok? No dice la venida del día del Señor, dice la venida del Señor, ¿ok? Mire dice, lo que dice aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso o versículo 13, dice así. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya están muertos. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A ver, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Los que tenemos ya hermanas y hermanos en Cristo, familiares, ¿verdad? Familiares mayormente en sangre, ¿verdad? Es decir, carne y sangre, ¿verdad? Terrenales, que ya duermen, que ya murieron. Bueno, entonces nosotros sabemos que los vamos a volver a ver en ese momento, ¿verdad? De que cuando nosotros ya nos juntemos con ellos en las nubes, ¿no? Entonces ahí nos vamos a mirar, vamos a decir, mira, entonces no nomás vamos a verlos a ellos, sino que vamos a ver a nuestros hermanos en Cristo que eran nuestros amigos, y etcétera, o conocidos, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, porque va a ser inmensa la cantidad de almas, ¿verdad? Que vamos a estar alabando a nuestro Señor, ¿ok? Amén. Bueno, entonces vamos a ver lo que nos dice, ¿verdad? 14, dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Dios va a resucitar a los muertos, ¿ok? O sea, los va a hacer ya que tengan un cuerpo incorruptible y, ¿verdad? Los va a traer con Cristo, ¿verdad? Bueno, dice el 15, por lo cual os decimos esto, por palabra del Señor, que nosotros que vivimos. A ver, el apóstol Pablo ahí estaba pensando que él podía ser arrebatado, ¿verdad? Vivo. O sería que él nos pone eso ahí como enseñanza para los que quedemos vivos para la última generación, ¿verdad? Bueno, entonces dice que nosotros que vivimos, ¿ok? Dice que habemos quedado hasta la venida del Señor. No dice hasta el día del Señor, dice hasta la venida del Señor. Acuérdense que el día del Señor es su enojo, su ira. Y la venida del Señor es cuando Él no baja a la tierra, no pone los pies en la tierra, sino que Él nos arrebata, ¿ok? En el aire. Entonces dice, no seremos delanteros a los que durmieron, a los que murieron. Entonces, primeramente, resucitan los que ya durmieron, los que ya estaban muertos, ¿verdad? Y luego, pues, dice el 16, porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, a ver, vamos a mirar aquí un poco más despacio, ¿ok? Dice, y con voz de arcángel, márquele allí y marque también y con trompeta de Dios, porque lo voy a llevar a otros lugares a donde usted va a escuchar algo similar. Entonces usted va a saber, ¿verdad?, de que, pues, esto es posible, que ni siquiera sabemos nosotros ni el día ni la hora, el mes, yo digo que tampoco el año. Bueno, pues estamos sobre de que decimos, ¿verdad?, de que nosotros estamos ahorita en el 2025 y hacemos cuentas, ¿verdad?, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero acuérdese que pudo haber engaño, ¿verdad?, del enemigo de Dios para lo de los calendarios, ¿ok? Porque no hay no hay nomás un solo calendario, hay 3 por ahí, ¿ok? Bueno, entonces dice, y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, ¿sí? Y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice el 17, después nosotros, los que vivamos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes, ¿ok? Dice, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
18 ya dice, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Siempre tenemos que hablar del arrebatamiento, siempre tenemos que nosotros tener la esperanza de que nosotros vamos a ser arrebatados, porque ese es lo que nuestro Señor nos prometió, ¿verdad? Aquí en la Biblia, en la palabra, en su palabra. Bueno, entonces, ya miramos aquí también nosotros, ¿verdad? Que vuelve a meter aquí cuando dice, y con trompeta de Dios, ¿sí? Y con trompeta de Dios. Ok. Ahora, cuando se celebran las fiestas de las trompetas, ¿quién toca trompeta? Los hombres. ¿Verdad que no es Dios? Entonces, aunque sea esto decir que, bueno, esto puede ser, ¿verdad? Por lo que dice y con trompeta de Dios, que es por las fiestas que le mandó, ¿verdad? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Que se celebrasen. Entonces, por eso es, bueno, ok, sí, vamos a decir que sí. Pero entonces, dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Bueno, dice coma y lo dice descenderá del cielo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que yo le noto aquí como que es más bien, ¿verdad? Y que va ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y mis ovejas oirán mi voz, ¿verdad? Oirán mi voz y obedecerán. Entonces, si vamos a oír su voz, ¿qué tal si, por ejemplo, esto de la voz como trompeta, ¿verdad? Es un decir, ¿verdad? Por decir que diga, sube aquí, ¿sí? Sube aquí. Entonces, eso es con trompeta. Sube aquí, ¿verdad? Entonces, si eso es, yo lo voy a escuchar. Pero, y si esto es para la iglesia, bueno, pues nomás la iglesia lo va a escuchar. Él sube aquí, nada más. Nadie más lo va a escuchar más que la iglesia, ¿verdad? Esto no quiere decir que sea, como dicen muchos, que sea secreto. Que secreto, no. Olvídense, cuando surja el arrebatamiento, yo imagino que va a haber un caos, ¿ok? Mundial, ¿ok? Olvídense. Imagínense, hermanas y hermanos en Cristo arrebatados, unos que iban manejando, unos carros, unos barcos, unos aviones, trenes, de todo, de todo. Accidentes por aquí, accidentes por allá. Ok, entonces, fíjense bien, ya se leyó todo esto aquí. Ahora, ¿qué les parece si de aquí vamos a ir a Apocalipsis? Porque en Apocalipsis también nos habla de trompeta, ¿ok? Y nos vamos a ir a Apocalipsis o Revelaciones, como ustedes quieran. Yo le prefiero decir Revelaciones, pero como somos pocos los que tenemos la Biblia esta, es por eso que nombro Apocalipsis para no confundirlos, ¿ok? Pero vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 1 y de ahí nos vamos a ir lo que viene siendo el versículo 9 y en adelante. Fíjese lo que dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y participante en la tribulación. Y participante en la tribulación. Acuérdese que cuando yo le digo que cuando nos ponemos a hablar de la Biblia, tenemos que hablar el tiempo en que fue escrita, no el tiempo que fue escrita, sino vivida, ¿ok? Entonces, esto nos da a entender a nosotros que nos vamos a ir a nosotros como si nos conectáramos, ¿verdad? Cerrando sus ojos e irse, ¿verdad? A lo que viene siendo alrededor de 1900 y tantos años, perdón, sí, 1900 y tantos años, ¿verdad? Porque ya le falta poquito para 2000 o ya son 2000, ¿ok? Entonces, por eso hay que meternos ahí para entenderlo, ¿verdad? Para entender ahí. Entonces dice, yo, Juan, que también soy vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? No quiero meterme más allá porque va a ser muy grandísimo el video y no. Esto será otro video. Dice 10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor.
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, como de trompeta. Ahora, esto muchos lo sacan, ¿verdad? Para decir, oiga, pero mire, en el día del Señor era el sábado. Bueno, decimos que era el sábado, ¿ok? Algo cortito para esos del sábado. Yo no quiero que malinterprete cuando yo digo que yo celebro el domingo, y no nomás el domingo, sino que para mí todos los días es como si fueran sábado. ¿Por qué? Porque yo estoy con Cristo Jesús desde el lunes, o más bien desde sábado a sábado, ¿ok? Y también yo digo que la ley del Shabbat, como le diga, del día del sábado, esa está puesta en pausa nada más, ¿ok? Después de que ya la iglesia sea arrebatada, entonces vuelve a funcionar. No se ha quitado, ahí está en la Biblia, pero está en pausa ahorita. Por lo tanto, como no quisieron creer los hebreos, el pueblo de Israel, que nuestro Señor Jesucristo era el fin de la ley, entonces ellos siguen con el mismo festejo de sábado y tratando, ¿verdad?, de celebrar las fiestas y hacer sus sacrificios, etcétera, etcétera. Pero en el día de Cristo Jesús, o sea, cuando dice, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es el fin de la ley, ya ahí ya no se guarda nada de eso, porque ya venimos nosotros directamente, ¿ok?, a las enseñanzas del apóstol Pablo, donde nos dice que nosotros, los que éramos gentiles y ahora somos cristianos, y también los que eran de hecho hebreos y ya en que no creían en Cristo Jesús y ya creen, ¿verdad?, desde ese tiempo para acá, bueno, pues también son iglesia, ¿ok? Pero el pueblo de Israel es otro, el pueblo de Israel es aparte, ¿ok? Y si no, vaya usted a Israel y verá que ahí hay israelitas, y yo digo que sí son, dicen que no, dice, oiga, pero es que estos no son los verdaderos, que estos son la copia, que no sé qué. Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros muchas cosas de las cuales nosotros de ahí podemos partir que sí sean ellos, ¿ok? Y si no todos ellos, parte de ellos, ¿ok? Bueno, entonces, vamos entonces a mirar aquí, ¿verdad?, lo que nos dice que él estaba en la isla que es llamada Patmos, ¿verdad?, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, ¿ok? Jesucristo hombre, ¿ok? Dice el 10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Vamos a dejar que sea el sábado. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Otra vez, miren, nos dice aquí en el versículo 10, dice directamente, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿ok? Y luego dice el 11, que decía, yo soy. Y se acuerda del video que le enseñé, ¿verdad?, de dónde miro yo, ¿verdad?, que con letras mayúsculas dice yo soy, ¿ok? Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Un ejemplo. ¿Cómo le gustaría que le llamaran a usted? Raúl Señor. Raúl Señor. Un ejemplo, ¿verdad? Que ahorita ya pues no es lo mismo, ¿verdad? Pues no se puede uno decir, oiga, pero ¿a poco así se va a decir? No, pues es que a lo mejor en ese tiempo era algo así. Pero él nos da a entender a nosotros, yo soy. Diles que yo soy, el yo soy, ¿verdad? Entonces dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efesos y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Bueno, pero yo quería que miraran ustedes en el 10 que dice, ¿verdad?, directamente, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Ok? Vamos ahora, ahí mismo en Apocalipsis, vámonos a, permítame tantito porque parece que lo tenía equivocado. No, sí, aquí está. Vamos al 4, ¿ok? Al capítulo 4.
y vamos a irnos directamente al 1. Fíjese lo que nos dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. ¿Ok? Fíjese lo que nos dice. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que oí era como de trompeta. Y la primera voz que oí era como de trompeta. Como de trompeta. La voz como de trompeta, ¿ok? Ahora, ya aquí ni siquiera una bocina, sino la voz como de trompeta, ¿ok? Entonces, márquele allí para que vea cuando dice, y la primera voz que oí era como de trompeta, ¿ok? Que dice, que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Ok, al apóstol Juan, en lo que viene siendo Apocalipsis, son 3 espacios que le da, donde le dice, ¿verdad? Son 3. Le dice, escribe lo que has visto, es decir, lo que él miró, ¿ok? Y luego, después le dice, permítame tantito, lo que le está diciendo que está pasando en esa revelación que le da, ¿verdad? También, y lo que va a pasar al final. Esas son 3 revelaciones que le da ahí juntas, ¿verdad? Entonces, miremos directamente lo que nos dice, ¿ok? Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Ok? Bueno, y ya con eso, que miramos que era voz como de trompeta, márquelo, porque mire, hay más todavía. Mire, vamos a irnos ahora, vámonos a Isaías, mira hasta dónde nos vamos a ir, ok, casi hasta los primeros libros. Isaías, y nos vamos a ir al capítulo 58, y nos vamos a ir directamente al 1, ok, miren lo que dice aquí, ok, dice Isaías capítulo 58, versículo 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotanam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Dice 2, ¿ok? Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y engendráselos, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Ok? Se rebelaron contra mí. ¿Ok? Permítame tantito. Porque yo tenía algo que hablar de aquí y ya como que estoy mirando que no. Permítame tantito, Ay, ay, ay. Bueno, permítame tantito. No entiendo el por qué marqué y no me dio lo que yo quería, Pasa esto, no se crea que no, pasa esto hasta en las mejores familias. Pero bueno, lo que sí es que vamos a ir, entonces, déjeme otra vez, déjeme otra vez, porque me quedé con eso de que cómo es que me equivoqué otra vez, digo, porque sí me he equivocado en otras veces, ¿verdad? Bueno, déjeme ver Isaías 58,
58. Ok, mira, aquí está. Aquí sí me lo dice, ¿ok? Y estamos aquí también en la Biblia purificada, la 1602, ¿ok? Búsquela ahí en su teléfono, en su tableta, en su computadora, en su laptop. Búsquela allí porque es muy interesante. Ahí nos habla mucho más que en otras Biblias, ¿ok? Y no que las otras no nos enseñen, sí enseñan, pero como que son un poquito más simples. No hablan como, por ejemplo, Jesucristo, el Mesías, la palabra, es la palabra, no es el verbo, y etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces aquí dice en Isaías 58, Isaías capítulo 58, versículo 1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Como trompeta, ¿ok? Y también se acuerdan que nos estaba hablando en Apocalipsis, ¿verdad? Que con voz de trompeta. Entonces, ahí también ráyele para que lo tenga y cuando los busque los encuentre. Ok, entonces, esto, ¿verdad? Voy a mostrarles también en Éxodos. Vamos a ir a Éxodos, ¿ok? En Éxodo, nos vamos a ir a Éxodo. Permítanme tantito. Éxodo 19, es decir, Éxodo capítulo 19, y nos vamos a ir al versículo 19, ¿ok? Y mire también lo que nos dice allí, ¿ok? Dice, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo, ¿sí? Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo, ¿sí? Y lo decía, Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. ¿Ok? 20. Y diciendo el Señor sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Pero fíjese el 19, ahí es lo que dice. Y el sonido de la bocina, ok, ¿se acuerda que le dije yo al empezar que para mí se me hacía como que fuera una bocina, ¿verdad? Como una bocina, la voz de nuestro Señor, ¿verdad? Es como una bocina o una bocina, no sé. Entonces, esto es lo que yo he encontrado en la Biblia, que nos habla de que no es que tenga que ser a fuerzas en la fiesta de las trompetas, o como dicen otros, ¿verdad? Que no, pues que la trompeta séptima, porque es la última. No, nada que ver, yo pienso que no. Pero mire lo que nos dice entonces en Mateo, vamos a Mateo, ¿qué le parece? Mateo capítulo 24, ¿ok? Porque en Mateo capítulo 24 es a donde a nosotros nos habla, ¿verdad? Directamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos dice, ok, en déjelo agarro y luego ya se lo digo, porque es el 31. Pero es que quiero aparte de eso, ¿verdad? Algo más que solo ese versículo, ¿ok? Mire, dice aquí, vamos a decir, dice, la venida del Hijo del Hombre, ¿ok? Fíjese bien, dice, Mateo capítulo 24, versículo o versos 29, y dice así, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿ok? Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos. 30. Y entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Bueno, cuando está hablando aquí, esto es que ya venimos nosotros con Él. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria.
31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Se fija? Otra vez, con gran voz de trompeta. Y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos del un cabo del cielo hasta el otro. Ah, mire, Raúl, ahí dice que es, o mire, hermano, como usted me quiera llamar, mire, ahí dice que seremos arrebatados allí. Mire, no. Mire, los ángeles de Dios, los ángeles de nuestro Señor, ok, van a juntar a los escogidos de los cuatro vientos del un cabo del cielo hasta el otro, y los van a llevar allí, a la Tierra Santa, ¿ok? Entonces, no es que vamos a ser arrebatados ahí. Entonces, ¿cómo es que dijo allí? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, no ha pasado eso, ¿verdad? Creo yo que al menos así no ha pasado, pero pues puede ser que sí hagan eso, ¿verdad? De que ellos hablan y los escogidos o el escogido, la escogida, qué sé yo, pues va a escuchar esa voz de trompeta, ¿sí? Y va a estar lista a lo que diga esa voz y hacer lo que esa voz diga, y la van a llevar desde un lugar hasta el otro, ¿sí? De un cabo del cielo hasta el otro, ¿ok? Bueno, vamos a ver, porque dice de un cabo del cielo hasta el otro, no dice que para arriba, nomás dice que los van a llevar de un lado a otro, ¿ok? Bueno, ahora, mire, ya para despedirnos de este video, quiero hablar de Colosenses, porque en Colosenses nos va a dar a nosotros el resultado de todo lo que en verdad, pues nosotros debemos de tener entendido para no equivocar ni las dispensaciones, ni equivocar, ¿verdad?, lo que nuestro Señor nos quiere decir. Bueno, vamos a ver en Colosenses, ¿verdad?, capítulo 2, versículo desde el... Vamos al 14, a ver, permítame. Y, vamos a irnos, al cabo tenemos tiempo, vamos a irnos desde el 8, ¿ok? Dice directamente para que veamos nosotros lo que es la plenitud de vida en Cristo, ¿ok? Para que veamos eso nosotros, es muy interesante. Fíjese bien, dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os saque como despojo por filosofía y vano engaño según la tradición de los hombres, según la tradición de los hombres. A ver, vamos a ver. Esto no quiere decir que porque sea tradición lo que les dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O nuestro Señor al pueblo hebreo, no. Pero sí la tradición de los hombres, quieren ellos que se viva lo que en aquel tiempo se vivía y que lo vivan los cristianos, ¿ok? Por eso dice él, no se dejen engañar, ¿ok? Si ya Jesucristo puso fin a la ley y la ley fue dada a los hebreos, ¿ok? Por mandamiento de Dios, y Moisés fue el que se las llevó. Entonces eran 613 más o menos, ¿verdad? Cosas que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Para que ellos estuvieran bien con nuestro Señor. Pero como Jesucristo es fin de la ley, entonces ya no es para nosotros, para la iglesia, todo esto, sino que después, acuérdese, aunque dicen que no va a haber templo, sí va a haber, porque ya de hecho ya está todo para construirse, nada más que están peleándose unos contra otros, ¿verdad? Porque se dé ese permiso, pero va a salir a flote. Bueno, entonces una vez más, mire lo que dice el 8, mirad que nadie os saque como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo, ¿ok? Y lo dice 9, porque en él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente, ¿ok? O sea que todos somos parte del cuerpo de Cristo, los que somos en Cristo, ¿ok? La iglesia, ¿ok? Dice, y en él estáis completos.
el cual es cabeza de todo principado y potestad. Es decir, y en él estáis completos. Ok, ya estamos completos cuando venimos con nuestra fe, porque es por fe, ¿verdad? Acuérdense que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros ya con nuestra fe, nada más nuestra fe, y ya somos de él. Ok, es como como un pastor, ¿verdad? Cuida unas ovejas, ¿sí? Cuida sus ovejas. Pero ese pastor da su vida por sus ovejas. Entonces nadie se las puede arrebatar. Nadie se las puede arrebatar al pastor allí, y menos, ¿verdad? En su casa, ¿verdad? Tampoco menos, ¿no? Como dice él, ¿verdad? Nada me las podrá arrebatar de mi mano, y mi Padre, que es mayor que todo, menos se les van a poder arrebatar a él, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice aquí, ¿verdad? Porque en él mora toda la plenitud. Ahí todo, dice ya, en él estamos completos, ¿ok? Bueno, entonces dice el 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos. A ver, ¿por qué ahorita hay quienes están diciendo, hey, hágase la circuncisión rapidito, porque mire, ya estamos en el tiempo? Bueno, hay una cosa, mire, yo una vez lo dije que se me hace por ahí, lo voy a volver a decir. Por ahí, mire, yo no sé cómo fue que yo traigo esto en mente, no lo escuché, sino que esto se me da que yo lo leí, donde se nos dice, donde dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que bueno, pues unos vamos a ser llamados, ¿verdad? Para ser salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Por nuestra fe, y otros creo yo que como algo más, no recuerdo bien, ¿eh? Pero yo sí quiero creer que esto nos decía que unos igual íbamos a ser arrebatados y otros no, pero esos iban a ser igual para Cristo Jesús. Entonces yo imagino que son ellos, ¿ok? Entonces todo aquel que dice, no, es que tienes que hacerse la circuncisión, bueno, pues si usted se la quiere hacer, se desliga de Cristo Jesús, así nos lo enseña el apóstol Pablo, ¿ok? Entonces con mucho cuidadito, leamos antes de hacernos las cosas, ¿verdad? Porque yo cuando vine a Cristo me bauticé para ser salvo. Nomás que yo ya cuando vine el entendimiento dije, Señor, perdóname, yo soy salvo sin venir al bautismo antes, ¿verdad? Ya después yo si quiero pues me puedo bautizar, pero por lo pronto no es que yo tenga que bautizarme para ser salvo para vida eterna, ni tampoco para que yo venga a ser circuncidado para vida eterna, para que tenga vida eterna, ¿ok? No, ¿ok? Bueno, entonces dice, una vez más el 11 dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo. ¿Ok? Dice entonces, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo. ¿Sí capta? Bueno, pues él al octavo día lo llevaron, ¿verdad? María, la señora María y el señor José lo llevaron, ¿verdad? A circuncidar, ¿verdad? Y luego él, ¿verdad? Cuando era la edad más o menos de 30 años, ¿verdad? Que fue cuando empezó él, ¿verdad? Que saliendo, ¿verdad? Saliendo él del desierto, ¿verdad? Llegó con Juan el Bautista y fue bautizado. Y ya cuando fue bautizado, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo en él. Y él mismo lo dice en Marcos, ¿verdad? Dice, no, pues ya, el Espíritu de Dios mora en mí. Y bueno, ya él va a enseñar, ¿verdad? A enseñar lo que Dios Padre quería que Jesucristo hombre enseñase, ¿verdad? Y bueno, ese era su ministerio, ¿ok? Porque ahí hubo ministerio de Juan el Bautista en la presentación del Mesías, hubo, ¿verdad? El Mesías, ¿verdad? En su ministerio, y luego el de lo que vienen siendo los apóstoles, con la misma enseñanza, pero era un ministerio que se le dio al apóstol Pablo, ¿verdad? Al apóstol Pedro y a los apóstoles. Después viene el ministerio del apóstol Pablo, ¿ok? Que es a los gentiles. Entonces, creo yo que sí lo ha mirado usted eso en la Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces dice, fíjese bien lo que dice 12, sepultados juntamente con él en el bautismo. A ver, espéreme, pero usted dice que no en el bautismo. Mire, váyase a 1 Corintios 15,
perdón, la primera de Corintios, capítulo 1, versículos, ¿qué será? Del 14 en adelante, y verá lo que el mismo apóstol Pablo dice. Sí, sí bauticé, ¿verdad? A Silo, a este, a Gai, acá, pero no, mire, lo que pasa es que dice Jesucristo, él dice, el Señor no me mandó a bautizar, ¿sí? Dice, no me mandó a bautizar, sino que me mandó para que explicara bien su palabra, o sea, el evangelio, las buenas nuevas de la gracia, ¿verdad? Para que, ¿verdad?, su muerte no haya sido en vana, sino que se crea que es por fe, nada más. Entonces, el bautismo, pues también, si usted se bautiza para ser salvo, pues entonces usted está ocupando de obras, porque eso es una obra, eso es hacer una obra, ¿ok? Bueno, entonces, cuando dice sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios, que le resucitó de los muertos, ¿ok? Dice el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Fíjese bien lo que dice ahí. 13. Y a vosotros estando muertos en pecados, ya antes de venir a Cristo estábamos muertos en pecados, como muchos están muertos en pecados, pero espiritualmente, y ellos no entienden nada de lo del espíritu, por eso no lo entienden. Entonces dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿verdad? Los que antes, ¿verdad?, gentiles, que eran muertos en sus pecados, ¿verdad?, no se les había hecho la circuncisión, porque eso era de Padre Eterno, ¿verdad?, de nuestro Señor, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, porque ese era y sigue siendo su pueblo, ¿no? Entonces, ese era algo que ya me imagino que sí lo miró en otro video que puse, donde dice, ¿verdad?, que a Abraham empezó eso, ¿verdad? Él empezó todo eso. Dijo mi Señor, dijo, hey, este va a ser un pacto conmigo y con tú y tu descendencia, ¿ok? Y le dijo, al octavo día se van a circuncidar, y estos son como para demostrar que son míos, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, entonces dice en el 14, rayando de una contra de nosotros, dice, rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. A ver, fíjese bien, aquí nos dice, ¿verdad?, que nuestro Señor, ¿verdad?, pues, hey, todas las ordenanzas que ellos tenían, pues las quitó en la cruz, las clavó en la cruz, dijo, aquí termina todo, ok, aquí termina todo ya de aquí es el Nuevo Testamento, de aquí es, ¿verdad?, que es por mi gracia que ustedes van a ser salvos, porque si no fuese por mí, nadie fuera salvo. Entonces dice el 15, y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella. ¿Ok? Bueno, dice el 16, por tanto, ahí es donde quería llegar yo al final, ¿ok? Porque esto es lo que vamos a cerrar el video. Fíjese lo que dice, 16, por tanto, nadie os juzgue en comida de que, oye, ¿por qué comes esto? ¿Por qué comes aquello? Mira, debes de comer pues cosa buena, ¿verdad? Que Dios quiere que tú comas, por ejemplo, no comas esto, no comas aquello. Me quería acordar de cómo es que lo dicen ellos, pero se me va. Ok, pero bueno, los hebreos, ¿verdad?, no comen ciertas comidas porque son inmundas para ellos, ¿no? Entonces, el problema en esto es de que a nosotros, ¿verdad?, la libertad que tenemos, que nos dio nuestro Señor Jesucristo, ellos no la tienen porque ellos no creyeron. Y aún así hay quienes están judaizando en otras maneras, ¿verdad?, con respecto, ¿verdad?, de guardar las fiestas, de guardar el sábado, de esto, aquello, de hey, no comas esto, no comas aquello.
Y también, ¿verdad? Estaba oyendo un hermano en Cristo, yo también, eso sí lo creo, ¿verdad? Porque para judaizar, los que antes, desde aquel tiempo, eran como, por ejemplo, judíos, se hacían judíos, eran por miedo, mayormente de cuando los hebreos fueron tomando, o más bien cruzando a pueblos y exterminándolos. Bueno, los que quedaban vivos ahí decían, oye, no, mira, yo quiero servir a tu Dios, ¿verdad? Había unos que lo hacían por temor, otros lo hacían porque oían de todo lo cómo se hablaba de milagros, ¿verdad? No, decía, este es el efectivo. No, hombre, yo los que tengo acá son tantos y tantos y ninguno de ellos me favorece. Mira, entonces el Dios de los hebreos, ese sí es Dios de verdad, ese sí escucha, ese sí hace caso. Entonces, ellos, ¿no? Entonces ahora los que están judaizando, quieren hacerlo sobre los mandamientos de la ley, cuando ya la ley, ¿verdad? Está en pausa, ¿ok? Está en pausa, ahorita ya. Jesucristo claramente, ¿verdad? Nos dice aquí el apóstol Pablo que ya nos dio esa libertad, ¿no? A nosotros. Y si no fuera así, entonces nosotros tendríamos que ser, que judaizar, ya sea por los milagros del Dios eterno, ¿verdad? De nuestro Señor, o X, pero entonces tendría que ser, pero no porque nosotros estemos guardando las fiestas, supuestamente, guardando todo lo que se bebida, comida y todo eso. Por eso nos dice muy interesante, por eso nos dice aquí, ya para cerrar el video, por eso lo quise poner al final. Por eso dice el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o con respecto de día de fiesta o de nueva luna o en sábados o en días de reposo. Entonces todo eso ahí ellos lo tienen que guardar porque son fiestas solemnes que se le dieron a ellos. Ellos sí las guardan todavía porque ellos no quisieron creer en el Señor Jesucristo como su Mesías. Entonces por eso dice así, ¿ok? Dice 17, que son la sombra de lo que, dice, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la iglesia. Entonces, no, dice 18, nadie os defraude de vuestro premio, ¿ok? Dice nuestro Señor, dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y sí, yo soy libre, a mí me hizo libre. Entonces dice, afectando humildad voluntaria y culto de ángeles, entremetiéndose en las cosas que no ha visto, vanamente hinchados por su mente carnal. Bueno, entonces ya dicho esto, ¿verdad? Yo pienso que me animé a hacer este video porque si aquí nos dice en el 16, ¿verdad? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o con respecto de día de fiesta o de nueva luna o en sábado. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a poner a pensar en las fiestas solemnes que se le dieron al pueblo de Israel? Es decir, sí sabemos, ¿verdad? Porque sí sabemos nosotros todo eso de las fiestas, ¿verdad? Pero sabemos que también sabemos que es para el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos que guardar ninguna fiesta, nosotros no tenemos que... antes eran fiestas la fiesta de Pentecostés, en el tiempo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que fue cuando se forma la iglesia. Entonces ya ahorita hay quienes son pentecostales y ellos vienen agarrando la enseñanza del apóstol Pedro y no quieren agarrar la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces ellos juntan los dos, ¿verdad? Juntan los dos. Dicen, no, sí, pero es que nosotros podemos perder la salvación, ¿ok? Y luego otra, por ejemplo, que yo por eso subí videos, ¿verdad? Para explicar bien, ¿ok? Porque, no, es que el que no es trinitario, pues no es nuestro hermano. Cálmate, a ver, espérate. ¿Por qué es que somos salvos nosotros? Nosotros somos salvos para vida eterna, ¿ok? Para vida eterna, para ser cuerpo de Cristo, para ser nosotros, ¿verdad? El tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos la iglesia de Cristo, para que seamos el templo de Dios. Bueno, es esto, ¿ok? En la libertad de Cristo Jesús. Entonces, nosotros en sí, ¿verdad?
pues realmente somos ya salvos para ir con nuestro Señor Jesucristo, ya sea dejando este cuerpo carnal o en el arrebatamiento de la Santa Iglesia, pero no, por la pura fe, por fe nada más. No pienses que vas a perder tu salvación eterna, no te cuides para perder, porque la puedas perder, no, cuídate de vivir bien tu vida cristiana, porque así vas a dar testimonio, ¿verdad? De que tú eres en verdad cristiano, y los que vengan a ti, que no son cristianos, van a decir, mira, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, o simplemente ellos van a decir, bueno, ¿y por qué este es así, esto está? ¿Verdad? Y no por tus obras. Oye, a ver, oye, pero entonces, ¿cómo es que tú fuiste, ya no pecas? No, sí peco, pero ya no peco voluntariamente. Es decir, ya no voy yo a practicar el pecado, ¿verdad? Ahí como lo enseña el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo en mí, por ejemplo? Bueno, yo trato de cuidarme lo más que puedo, ¿verdad? Porque yo quiero agradar a mi Señor, ¿verdad? En la manera de cómo vivir. Pero no porque yo vaya a perder mi salvación eterna, no, ¿ok? O porque no vaya a ser arrebatado, no. ¿Por qué es esto? Bueno, porque también tengo entendido, ¿verdad? Cuando vamos a Hebreos, y el mismo apóstol Pablo, que creo yo que fue el que también fue el que escribió eso, o al menos que él cuenta todo eso de Hebreos, ¿verdad? Que es a los hebreos, pero también les dice, mira, es que sabes que Dios, ¿verdad? Dios a los que ve como hijos, ¿verdad? Los reprende, los castiga, los disciplina, ¿ok? Entonces, si los disciplina a ellos, por decir, pues nos disciplina a nosotros, porque somos sus hijos. Ya Juan capítulo 1, versículos 12 nos dice que ya nuestro Señor nos dio potestad de ser hijos de Dios porque creímos en Él, porque tenemos fe en Él. Entonces, somos hijos de Él. Entonces, si dice que Dios a quien ama castiga, o sea, a sus hijos los castiga, ¿verdad? Los disciplina, entonces yo me imagino que si yo, Raúl Delgado, ¿verdad? Llego a hacer algo que no está bien hecho, ¿verdad? Y mi Señor dice, oye, no, te pasaste, te voy a castigar, voy a hacer esto, ¿verdad? Mira, tantas cosas tan bonitas que hay en la Biblia que si nosotros nos pusiéramos a hacer el video de estar hable y transportarnos del apóstol Pablo al apóstol Pedro, y luego del apóstol Pedro nos pasamos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, y luego de ahí nos vamos nosotros para con ¿qué podría ser? Con el pueblo de Israel sacado de Egipto, ¿verdad? Con Moisés, con Aarón, ¿verdad? Con Caleb y todos ellos, ¿verdad? Con Josué. Entonces, y luego de ahí nos vamos también a Abraham, ¿verdad? No, pues nunca acabaríamos. La Biblia es grande, no se puede hacer un video de todo así nomás. Entonces, por eso estudiamos, ¿verdad? Y cuando alguien viene y nos enseña palabra de Dios, en este caso como yo, ¿verdad? Su servidor, bueno, pues ya ustedes tienen el conocimiento básico para decir, a ver, él dice esto, a ver, voy a ir allí, vas y rápido encuentras, ¿verdad? El libro de Tesalónica, rápido encuentras, por ejemplo, también, ¿verdad? El libro de Colosenses, rápido encuentras también el libro de Corintios, primera y segunda de Corintios, etcétera, ¿verdad? Tesalónica, Timoteo, ¿verdad? Tito, Filimón, y luego ya vas a Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, ¿verdad? Judas, y así. Entonces ya cuando tú oyes el mensaje dices, a ver, quiero saber, ¿por qué dice aquí el hermano Raúl o el señor Raúl o lo que usted quiera, como me quiera llamar? ¿Por qué dice aquí que nosotros vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos? A ver, ¿por qué? A ver, que me enseñe dónde. Y luego ya le oí el mensaje. Entonces usted va allí, ¿verdad? 1 Tesalonicenses, busca ahí en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Mira, sí es cierto. Mira, 1 Corintios 15 del 1... 1 Corintios capítulo 15, capítulo 51 en adelante. Mira, sí es cierto. Mira, y así. Es como uno aprende, ¿sí? Pero estudiando, leyendo la Biblia. Porque si usted es de los que nomás oye y es de los que aprende por el oír nada más, pues a usted le van a decir mentiras tal vez. Tal vez yo diga mentiras aquí y usted ni siquiera se da cuenta, porque como usted no chequea en la Biblia, entonces usted realmente, ¿verdad? Para todo dice que sí,
pero no es usted de verdad, en sí, honesto, ¿verdad? En lo que usted directamente está aprendiendo. Mire, por ejemplo, vamos a irnos a Hechos o Actos, ¿verdad? Vamos al capítulo 17, versículo 11. Mire lo que nos dice en el versículo del 10 en adelante. Mire lo que nos dice. Mas los hermanos inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales cuando llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos, dice 11, y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo, escudriñando cada día las escrituras, ¿ok? Si estas cosas eran así. Yo ahorita, si yo voy, ¿verdad? Y le hablo a un hermano en Cristo, o si voy y le hablo a alguien que va diferente que yo y le digo, oye, una cosa, mira, ¿sabes qué? Es que aquí dice, no, yo no quiero saber nada, yo ya estoy completo, o sea, tienen temor, no quieren oír a alguien más, nomás lo que les dice su pastor, lo que les dice su predicador, lo que es ahí en esa iglesia. Ejemplos, no voy lejos. Vamos a irnos, ¿verdad? Con los que son, ¿verdad? De Pentecostal, los pentecostés. Ellos no quieren escuchar nada más de lo que es, nada. No quieren escuchar, no se prestan para que vean ellos también junto con uno. Ejemplo, que yo le diga, mira, ¿sabes qué? Bueno, yo quiero compartir la Biblia contigo. Vamos a irnos a donde tú dices que se pierde la salvación y yo voy a donde digo que no se pierde. Y vamos a ver entonces de qué manera dices tú que se pierde y de qué manera digo yo que no se pierde. Por ejemplo, ¿verdad? Tú me dijiste a mí que dice Hebreos, ¿verdad? Que se pierde la salvación. Entonces yo te digo, no. Es que no está diciendo que se pierda la salvación aquí. Mira, lo que dice el contexto, entonces ya se lo leo y digo, mira, esto que quiere decir, pero no se prestan para eso. Y si ven un video por ahí que diga directamente, ¿verdad? De que no se pierde la salvación, pues no lo quieren ver, porque no quieren ir de ahí directamente y quedarse con que, mira, me quedé con que si era yo de los que era trinitario, pero no, veo que no, entonces ya vine yo a donde no es el lugar porque creí ya en las mentiras de quien dice que es unicitario o viceversa, ¿verdad? Entonces, así es, pero no, el que ya es en Cristo Jesús, el que ya es realmente nacido de nuevo, ¿verdad? Puede ir con cualquiera que le muestre la Biblia. ¿Por qué? Porque para haber sido ya de verdad de hueso colorado, como dice, ¿verdad? Cristiano, ¿verdad? Es porque ya, pues, ya leíste, ¿sí? Lo primero que el Espíritu Santo va a hacer contigo es que entiendas el mensaje de tu salvación eterna. Ahí es 100%. ¿Por qué? Porque si no la vas a entender, ¿cómo vas a saber que eres salvo? ¿Ok? Y si veniste de esos nomás de boca a ser salvo, pues no lo eres, porque es nomás de boca y no de tu corazón. Mira Romanos capítulo 10, eso es lo que nos dice, ¿ok? Lo confiesas con tu boca, pero lo sientes de tu corazón. Entonces, muy importante es de que tú entiendas la palabra de Dios. Ahora, quiero decirte también, si no eres en Cristo Jesús, es el tiempo. Todavía es el tiempo, ¿ok? Porque siempre ha sido el tiempo. Desde que Él dio la libertad, es el tiempo. Muchos dicen, mira, ya es el tiempo. No. Siempre ha sido el tiempo desde que Jesucristo derramó su hermosa, preciosa y santa sangre, ¿verdad? Desde que fue fundada la iglesia, ¿verdad? No más que acuérdense que se fundó primero con pues judíos, casi más bien, o hebreos, ¿no? Ya después viene el espacio para el apóstol Pablo y se le pone pausa a los hebreos y viene a la Más 1-346-426-8926. Perdón. Y viene entonces, ¿verdad? La gracia a los gentiles, a los que éramos antes paganos, ya no somos, porque gentil es pagano, ¿ok? Bueno,
esto es en sí todo lo que yo quería que ustedes de verdad supieran al respecto de lo que yo pienso, ¿verdad? Que yo pienso, de lo que viene siendo el arrebatamiento de la Santa Iglesia, que puede ser directamente, así como lo enseñan, ¿verdad? Hermanas y hermanos en Cristo, que en fiesta de Pentecostés puede ser, ¿por qué no? Que hay quienes dicen, no, es que es tal día y tal hora, o entre tal día a tal hora, en tal mes, puede ser también. ¿Por qué? Porque yo dije que esto es, en cualquier momento seremos arrebatados. ¿Sí? Bueno, ahora sí, pues Dios me los bendiga, cuídense, échenle ganas y nos vemos en el próximo video.